Bien, pues vamos a continuar con nuestro ciclo de conferencias, ya estamos en la recta final. Vamos a tener la conferencia Trauma y Cognición. El doctor David Eduardo Saucedo Martínez, también de Monterrey, nos va a dar esta plática. Es médico especialista en psiquiatría y alta especialidad en psicogeriatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente de la UNAM. Maestría en psicoterapia de pareja y familia, maestría en análisis de grupos e instituciones, Sociedad Analítica de Grupos de Monterrey. Tiene doctorado en bioética por el Instituto de Investigaciones en Bioética. Es director del programa de psiquiatría en la Escuela Nacional de Medicina del TEC de Monterrey de Nuevo León. Profesor adscrito al Servicio de Geriatría del Hospital Universitario José Eleuterio González de la Autónoma de Nuevo León. Miembro activo y coordinador del Comité de Investigación de la Sociedad Mexicana Neuromodulación. Miembro activo internacional de la Asociación Psiquiátrica Americana. Fundador y director del Grupo Médico Límbica. Miembro directivo del Consejo Mexicano de Psiquiatría y presidente electo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana en el año 2024-2025. Doctor. Bien, pues muy buenos días, gracias por la invitación, es un honor y un placer poder estar participando en este foro con ustedes. Agradezco al doctor Villaseñor su amable invitación y sobre todo el amable tiempo de su atención para poder compartir algunos temas que son de pronto luego temas que vemos en nuestra práctica clínica, sabemos que ahí están, pero luego en el estudio pueden parecer a veces un poco áridos, con la intención obviamente de poder compartir algunas generalidades. Bueno, esta es mi declaración de conflicto de intereses como vocero para la industria farmacéutica. Para esta charla la intención entonces es poder revisar estos puntos que estamos viendo en la pantalla. Vamos a darle una revisada en general a la cognición y para ello desde una perspectiva, me parece primero general, para quienes nos hemos metido un poquito más al tema del estudio de la cognición, les diría que el prototipo tradicional de estudio de la memoria típicamente es estas clasificaciones que a lo largo de los años han existido. ¿Cuántos tipos de memoria hay? ¿En qué parte del cerebro radican? Etcétera. Y más o menos el esquema que ven del lado derecho, les diría que ese es el esquema o el consenso general que existe hoy por hoy sobre cómo están clasificadas las diferentes tipos de memoria. Y pido una disculpa porque algunas diapositivas vendrán en inglés, trataremos de hacer la traducción de manera muy concreta para quienes puedan a lo mejor tener alguna dificultad. Y bueno, en general, digamos que en este lado donde está la memoria de largo plazo, es en donde se ha puesto por muchos años más atención y tiene que ver con la parte relacionada al estudio de la memoria en el largo plazo, que a su vez se subdivide en diferentes tipos de memoria, que puede ser una de procedimiento automático o cerebelosa o implícita, como ven en el cerebelo acá en color verde, y esta es una memoria que hacemos en automático, cómo insertar una llave en un cerrojo, cómo subirse a una bicicleta y acordarse que se siente mantener el equilibrio, etcétera. Y esta es una memoria remota de muchos años. Y luego tenemos la que típicamente se estudia en el abordaje de la memoria, que es la memoria explícita, que a su vez se subdivide en diferentes tipos de memoria, que son la explícita y la declarativa, y esta a su vez se puede subdividir en episódica y semántica, que lo vemos básicamente en color verde, que es una memoria que está mapeada sobre todo en el lóbulo temporal, y esta es la que típicamente se estudia en la pérdida de memoria. Pero aquí estamos hablando de trauma y cognición, una población etaria quizá distinta al adulto mayor y que no necesariamente tiene que ser a expensas de haber tenido problemas previamente. Como ustedes bien saben, la memoria también puede ser de corto plazo o memoria de trabajo, que es la que estamos utilizando en este momento. Siempre les digo como la memoria caché de la computadora, es la que se quedó ahí rapidito y podemos encontrar, y esta puede durar de segundos a minutos. Y luego la memoria sensorial, que sin duda participa también en la consolidación en la memoria de largo plazo. Entonces, sabemos que existen, y voy a hablar del modelo de depresión antes de hablar del modelo de trauma para poder entender cuáles pueden ser factores cognitivos que pueden influir en los olvidos a propósito de tener depresión y o ansiedad, en este caso también obviamente aspectos traumáticos. Entonces en general podemos hablar que pueden haber dos factores naturales, ¿no? Uno son los sesgos cognitivos, que pueden ser básicamente por la distorsión de la información
propiamente de la información, y la otra pues porque puede haber déficits o fallas en la atención, sobre todo porque puede haber algunos aspectos que pueden limitar la atención para poder tener memoria. Siempre les digo a mis pacientes, para poder tener memoria tenemos que tener 3 aspectos bien claros: la atención o registro de información, la retención de esa información nueva aprendida y luego la capacidad de poderla evocar o poderla encontrar por ahí en alguna parte de la mente. Ese es el ABC de memoria. Evidentemente, si alguno de esos 3 pasos está alterado, probablemente va a estar muy deficiente la memoria, particularmente en estrés, ansiedad, depresión. Sobre todo hablamos de una disminución de la atención, que es en donde está enfocado sobre todo esta charla. Pero siguiendo con el modelo de memoria de los sesgos o de los problemas en la memoria, por ejemplo en la depresión, otra vez utilizándolo como modelo de estudio para los olvidos en el trauma, podríamos encontrar que existen 4 factores que vemos en estas esquinas de color azul, que puede ser primero la falta de información suficiente de aspectos de memorias positivas que pueden ayudar a eliminar los aspectos negativos. Tener una alteración sobre todo en las memorias emocionales, de esto voy a hablar un poco más adelante, que es a lo que le llaman las memorias digamos calientes, que es como la parte afectiva o emocional, no otro tipo de calentura. Y luego la memoria en general, que pueda estar disminuido la capacidad cognitiva que una persona puede tener, y sobre todo los sesgos que tenemos en el recuerdo. Lo vemos frecuentemente con los pacientes cuando les preguntamos ¿desde cuándo está usted deprimido? Toda la vida. Entonces este sesgo de toda la vida, siempre, etcétera, son sesgos que el efecto emocional naturalmente tiene en el recuerdo. Es importante también recalcar que existen diferencias digamos entre la percepción del paciente y el médico. Creo que no estamos avanzando con la diapo, si me pueden apoyar, por favor, con la flechita. Ahí está. Muchas gracias. Entonces, en color oscuro lo que ustedes están viendo son pacientes deprimidos y en color cafecito claro son pacientes sanos. ¿Qué es lo que llama la atención de la imagen? Pues que prácticamente la presencia de depresión y en su percepción todo está peor desde el punto de vista cognitivo. Básicamente problemas de memoria, problemas en la concentración, problemas para poder expresar los pensamientos, encontrar palabras, enlentecimiento del pensamiento y la capacidad para resolver problemas. Entendamos que con esto de la capacidad para resolver problemas me estoy refiriendo a la capacidad de tomar decisiones. ¿Por qué creen ustedes que la OMS nos dice que la depresión es una enfermedad altamente discapacitante? Pues justamente por el aspecto cognitivo, no es por flojera física, no es porque no quieran. Esa apatía está estrechamente vinculada con el aspecto cognitivo y que tiene que ver con la capacidad para poder procesar información, categorizarla y poder ponderar o poder priorizar y por lo tanto tomar decisiones. Cuando vemos las diferencias respecto a lo que piensa la parte subjetiva, yo creo que vamos a tener que apoyar con alguien porque ya se le acabó la pila. Ahí está, aspectos subjetivos y objetivos. En color, si se fijan, no son muy diferentes, o sea, lo que dice el paciente, el aspecto subjetivo, y lo que se mide con pruebas validadas, inclusive en español, en castellano, son pruebas que frecuentemente miden funciones ejecutivas, que con el equipo clínico, la neuropsicóloga, el neuropsicólogo frecuentemente trabaja y que tienen que ver con el procesamiento de la información, sobre todo en la corteza prefrontal, que es en la región del cerebro donde subyacen estas funciones de las que voy a hablar un poco más adelante. Pero lo que es bien interesante, vean ustedes, no solamente qué tipo de fallas cognitivas hay durante el episodio depresivo, sino aún en remisión, o sea, el paciente ya se recuperó, pero sigue teniendo todavía casi en la mitad de los casos fallas cognitivas. Y esto es bien importante porque sigue el problema cognitivo. Ahora, si viéramos cuál es el efecto o la huella cognitiva que deja el tener depresión, ansiedad, aquí estamos viendo precisamente en este eje el paso de los años, estos son el número de años, en donde entre más años se viva con depresión, menor es el rendimiento cognitivo, como si esta fuera una especie de cicatriz
cognitiva que va dejando el hecho de haber tenido depresión. Cuando se desglosa el estudio de las fallas cognitivas en relación a la depresión en estos dominios como las funciones ejecutivas, memoria y atención, pues prácticamente vemos que sin duda las funciones ejecutivas son las que por mucho más se ven afectadas, que con una D de Cohen, que es este estadístico para medir el impacto que tiene una condición o la variable de estudio, de investigación en este caso, pues cae en el campo de un efecto mediano que no es cosa menor. Entonces, podemos utilizar estas dos herramientas psicológicas que son una complementaria de la otra, que es la remediación cognitiva y el entrenamiento cognitivo. Al final del día ambas van dirigidas a la atención, a reforzar la parte visual, pero sobre todo los estímulos atencionales por diferentes sensorialidades que están involucradas, y ambas han mostrado efectividad. Pero como ya se ha mencionado, quienes me han precedido han hablado de esta terapia, la terapia de procesamiento traumático, CPT, que es una variante de la terapia cognitivo-conductual, donde Aaron Beck desde los 60 ya había, es el Freud de la terapia cognitivo-conductual, desde los 60 nace la terapia cognitiva. Bueno, en los 80s, 90s nace esta terapia por Resig, que es el padre, digamos, de la terapia de procesamiento cognitivo. Es una variante de la terapia cognitivo-conductual en donde el foco terapéutico es el reprocesamiento en estos puntos de estancamiento cognitivo que se presentan, por el cual las personas no pueden, digamos, darle la vuelta a la página y se sigue reprocesando involuntaria y, digamos, autónomamente una serie de reacciones neurovegetativas y también neurocognitivas que generan un importante malestar a través de la exposición al estrés, donde hay una sobreactivación de esta amígdala, no de la garganta, sino la amígdala cerebral, que es una estructura que tiene múltiples, es como un nodo con múltiples conexiones neuroquímicas a diferentes regiones cerebrales, estrechamente relacionadas a toda esta serie de reacciones que vamos a ver a continuación. Pero vean ustedes, la estrecha relación con la corteza prefrontal, no es por dislexia mía, sino es porque está en inglés el PFC, la corteza prefrontal es básicamente la región neuroanatómica por excelencia que regula el estado de ánimo, y obviamente es este filtro que procesa los estímulos que emergen ante una emoción, ¿no? Entonces esta se convierte en el sitio de interés para el trabajo con tratamientos de todo tipo, farmacológicos y no farmacológicos. Ya mencionaba el doctor Arnaud, la parte de la estimulación magnética transcranial es justamente uno de los sitios que pone más atención en esta llamada en el sistema 10-20 Gras, en F3 básicamente, en donde con estimulación de 10 Hz o más típicamente ayudamos al paciente en depresión, y en F4 para ansiedad, que es la parte contralateral, frontal derecho básicamente, con estimulaciones inhibitorias a 1 Hz es donde los podemos ayudar. Entonces, lo que básicamente sabemos sobre estrés postraumático y cognición, sin duda, son pues todos estos aspectos. Primero, que es una disfunción, o sea, que suele escribirse como una disfunción emocional, en donde está involucrada la corteza prefrontal. El funcionamiento cognitivo juega un papel importante. Tiene que ver con el malestar significativo en el que interfiere diariamente esta disfunción, y en realidad, haciendo una búsqueda sobre el tema, créanme que aunque hay mucha información sobre cognición en el campo de la neuropsiquiatría, específicamente en estrés postraumático, al menos yo no encontré gran cantidad de información. Hay mucha información sin duda sobre, por ejemplo, los aspectos de cognición social, sí, y de otras intervenciones, pero específicamente en el tema falta más información, y obviamente es importante comprender el rol de estos síntomas desde el punto de vista del funcionamiento neuropsicológico, como lo vemos, por ejemplo, en una publicación ya viejita del 2011, y vamos viendo todos estos diagnósticos neuropsiquiátricos, poniendo atención específicamente a estrés postraumático. Vemos cómo esta dimensión de atención-vigilancia y la de la memoria verbal, pero sobre todo atención y vigilancia, es la que más se ve afectada. Si ustedes comparan el perfil de las cogniciones afectadas por enfermedades, se darán cuenta que es muy distinto, por ejemplo, al paciente con una enfermedad de Alzheimer, en donde principalmente el lóbulo temporal está afectado,
y vemos estas memorias, las que mencioné al principio, la memoria episódica, la memoria semántica, pero en estrés postraumático particularmente ocurre un poco lo que vemos también quizá en otras condiciones como es la depresión, o como es, por ejemplo, sobre todo en algunos espectros de los trastornos de ansiedad. Entonces, es importante remitirnos a este concepto que seguramente ya ustedes lo tienen bien claro, que son las funciones ejecutivas. No es porque sean importantes de ser ejecutivo, sino porque nos permiten ejecutar la tarea de la vida cotidiana. Es decir, esto no es de la escuela, esto no es una conferencia, esto es de la vida diaria. ¿Qué tengo que hacer el día de hoy para resolver lo que tengo que hacer? ¿Qué es A, qué es B, qué es C, qué es 1, qué es 2, qué es 3? ¿Y qué necesito? Entonces, para poder tomar esas decisiones en este diagrama vamos viendo que ese ABC es la capacidad de poder planear, organizar, categorizar, ejecutar y sobre todo terminar, porque cuando no terminas te quedas repitiendo y repitiendo y repitiendo, como decimos en la clínica, de manera muy reverberante, repetitiva, con el discurso prolijo, como decimos frecuentemente, y hablan de lo mismo y no cambian de tema y se quedan en lo mismo. Entonces, estas funciones son relevantes, se mapean en esta parte en verde, que es esta corteza prefrontal, y que esta imagen me parece que resume en buena medida el core central o la parte central de la charla, que tiene que ver con las interconexiones entre todas estas estructuras que ustedes pueden ver entre la corteza prefrontal, pero sobre todo con la porción anterior del cíngulo en azul, y esta anticorrelación que existe en depresión predice una mejor respuesta antidepresiva. Lo que quiere decir en español es que entre más deprimida esté la persona, más se desconectan las fibras nerviosas entre lo verde y lo azul, y por lo tanto predice mejor pronóstico cuando damos tratamientos antidepresivos, al menos medidos por neuroimagen con neuronavegadores en los equipos de estimulación magnética, y ese sí es un biomarcador por neuroimagen que utilizamos frecuentemente para decir a esta persona le va a ir bien con el tratamiento cuando se puede medir esa anticorrelación. Esto es a veces poco práctico porque siempre abusamos de nuestro buen ojo clínico y decimos a este le va a ir bien con este medicamento. Pero bueno, aquí estamos viendo todas las funciones mentales que están típicamente relacionadas. Ya hablábamos, por ejemplo, de la corteza prefrontal, pero en la porción anterior del cíngulo está estas funciones de ABC de la vida diaria, pero también, por ejemplo, el procedimiento, aparte del cerebelo tenemos los ganglios basales, pero luego bien importante el lóbulo temporal, que está en la memoria, la tradicional que estudiamos en pérdida de memoria con MOCAS o con estas pruebas neurocognitivas para adulto mayor, pero hay baterías que están más adecuadas para la depresión o para la ansiedad en gente joven, que son subescalas de estas largas escalas como el Wise o el Wechsler, que se extraen para sintetizar de una manera más práctica, y de una de ellas es el Think It, que es gratuita, la pueden descargar, Think sin la K sino con la C, así está hecha, y yo la uso frecuentemente en mi consultorio con mi grupo. Es muy práctica porque tú puedes medir rapidito con PHQ-9, GAD-7, depresión, ansiedad, puedes además hacer mediciones cognitivas sin tenerte que hacer, no, está en pruebas neurocognitivas, no, pues se va a tardar días y días y días. Entonces, si quieres hacer un tamizaje rápido, este ThinkIt te puede ayudar de una manera muy práctica para depresión y ansiedad. Al final del día, como dicen, aunque madre solo hay una, memorias hay muchas. Entonces, en el caso de las memorias, como ustedes pueden ver, no se limitan solo al hipocampo y al aprendizaje y la memoria tradicional, sino es la interconexión entre todas estas estructuras. Si nos vamos a la parte neuroquímica, nos vamos a dar cuenta que entonces, como muchos años atrás nos enseñaron que la memoria solamente era acetilcolina, pues no hay nada más obsoleto que eso. Al final del día, la acetilcolina es solamente un neurotransmisor estrechamente implicado en trastornos típicamente neurodegenerativos como la pérdida de memoria en el adulto mayor, pero como ustedes pueden ver en esa imagen, glutamato juega un rol súper importante, como todos los que me han precedido lo han dicho. Precisamente del 2000, en los últimos años, 25 años, estamos en la era del glutamato, que paradójicamente fue el primer neurotransmisor aislado en simios que estaban estudiando
Kluver y Bucy hace muchos años. Entonces este es un neurotransmisor bien interesante, es el acelerador del carro, es el neurotransmisor excitatorio y es el águila y el sol, el yin yang, como decimos, del glutamato es GABA, son idénticos, lo único que cambia es un carboxilo y ese carboxilo es el que hace toda la diferencia. El carboxilo acelera y el GABA, que no lo tienen, no es el inhibidor. Pero entonces la GABA, por ejemplo, está implicado más en otro tipo de consolidación cognitiva. Aquí estamos viendo precisamente en azul y rojo estas memorias calientes y frías, o por decirlo de alguna forma, la parte que ven como en azul y morado tiene que ver sobre todo con la parte operativa de la memoria, son las regiones cerebrales que están implicadas y son la parte que hace que sepamos cómo le funciona el hardware cerebral de memoria de una persona, y en rojo o morado vemos la parte cognitiva, la memoria caché, otra vez, que hace que el aspecto emocional influya en lo que también Germán Berrios y otros han llamado la metacognición, que es un aspecto importantísimo para el recordatorio. Estriado, amígdala, regiones dopaminérgicas. Y ya hablaba el doctor Arnaud de algo bien importante que a mí también me tocó en la Facultad de Medicina hace más de 30 y tantos años, que nos decían la ínsula no sirve para nada. Entonces, no, la ínsula, aunque filogenéticamente en la evolución de la especie humana ha estado y se ha estudiado y el funcionamiento, hemos pasado del cerebro reptiliano al cerebro más visual más que olfatorio en el Homo sapiens. Entonces aquí tenemos un cerebro de mucho más sensorialidad, emociones primitivas, sueño, apetito, hedonismo, toda esta parte está relacionada obviamente dopaminérgicamente. Y déjenme les digo otra cosa, la ínsula aparte es de las primeras regiones neuroanatómicas que cambian cuando una persona va recuperándose de la depresión. Existen estudios por PET o neuroimagen que miden el metabolismo cerebral cuando se les da, por ejemplo, de citalopram y terapia cognitivo-conductual y nada, y en donde se ve la diferencia marcada es en los primeros dos grupos, antidepresivo y terapia cognitiva, contra los que no reciben nada, y esta es una de las primeras regiones que va cambiando. Si usamos nuestra imaginación en rojo, nos vamos a imaginar ahora ese caballito de mar que es el hipocampo. Bueno, ahí no se le ve la forma del caballito de mar, pero tiene dos porciones, una dorsal y una ventral. La parte anterior o ventral es la que está conectada con diferentes regiones neuroanatómicas complejas, que ahorita no entro en detalle, pero que cada una de ellas tiene mucho que ver con todo el aspecto de la ansiedad. Por ejemplo, el miedo aprendido es la parte de la amígdala que mencioné. Está la parte cognitiva con la parte efectora o dopaminérgica, que tiene que ver con el miedo aprendido. Por ejemplo, el miedo innato, que es una región es un miedo mucho más neurovegetativo, que nos pone la piel de gallina, que hace que nos palpite el corazón, que hace que, por ejemplo, la pupila se contraiga, todas estas reacciones parasimpáticas, ¿no? Y luego está la parte del aprendizaje, que es la motivación y la recompensa. Otra vez, sistema dopaminérgico en el núcleo de la accumbens y otras regiones como es el lecho estriado, el septum y la cara interna o medial de la corteza prefrontal, que también está sobre todo relacionado a la flexibilidad cognitiva y el aprendizaje. Entonces, como ustedes pueden ver, el hipocampo finalmente no es solamente la memoria, es una memoria muy compleja que tiene todas estas funciones. Del libro de Stahl extraigo esta imagen para poder nada más decirles mismos sustratos, diferentes circuitos. Y esto quiere decir que aunque son las mismas sustancias químicas las que están relacionadas al miedo, son las mismas sustancias neuroquímicas relacionadas a las preocupaciones, lo que cambian son los circuitos, en donde el circuito de la amígdala está relacionado más con las fobias o el miedo excesivo irracional anticipado, que eso es lo que es una fobia, vaya la redundancia, y por el otro lado el miedo excesivo, como por ejemplo donde entran todas estas ansiedades generalizadas, etcétera, etcétera, está sobre todo disfuncionando un circuito que es el córtico estriado tálamo cortical, que es como decir Guadalajara, Tlajomulco, ayúdenme ustedes porque yo no soy local, otra vez San Felipe, ¿cuál será? No, Zapopan, y regresamos al aeropuerto otra vez, ¿no? Bueno, creo que el aeropuerto ya es Zapopan, ¿no? Perdón, no me vayan a reprobar a mí en mi geografía jalisciense, perdón, estoy tratando de aprendérmelas. Bien, entonces,
aquí estamos viendo la neuroimagen del cerebro como si fuera una naranja, la partimos a la mitad, la abrimos estas dos mitades y ¿qué estamos observando en colores? Las diferentes regiones neuroanatómicas que conforman el fenotipo o el aspecto clínico de interés. Y vean ustedes todas las estructuras que están interconectadas, entonces puede parecer como un trabajo de la CFE, así de los grillos colgados de luz aquí, de aquel, te lo presto, mía, tuya y demás, pero al final todo está finamente bien diseñado y de tal manera que el aspecto cognitivo que incluye la rumiación, los déficits de memoria, la falla en la concentración, ocurren por una disfunción de diferentes estructuras como son el estriado, región dopaminérgica, el estriado dorsal y sobre todo el locus ceruleus, piso de cuarto ventrículo, región noradrenérgica, que es la cortesía de la noradrenalina, y la parte del hipocampo que también tiene que ver con el aspecto cognitivo. Pero entonces cuando nosotros estamos frente a un paciente con ansiedad y depresión, estamos pensando en la parte farmacológica, ¿qué le puedo ofrecer a este paciente? Y la elección pues en buena medida obviamente se va a basar en estas diferentes dimensiones clínicas que podemos tener frente a un paciente. Bien, hace un par de años la doctora Leonora Williams saca esta muy bonita publicación que habla sobre todo de los circuitos cerebrales o los nodos que existen dentro del cerebro, es decir, la frenología de Gall fue insuficiente para decir, este es el lóbulo del habla, esta es la región del cerebro del movimiento, esta es la de etcétera, etcétera. Eso fueron sin duda los padres de la frenología a la cual se le debe todo este estudio. Pero en el 2016 en Lancet sale esta publicación, Lancet Psychiatry de la doctora Leonora Williams, este estudio de los nodos o centros cerebrales que están implicados en diferentes fenotipos que nosotros hemos estado estudiando desde el punto de vista clínico. Entonces, les diría que esta red de prominencia, que sería la traducción adecuada al castellano, o salience, o saliencia, pero eso no existe en castellano, sino es prominencia, esta red de prominencia integra dos circuitos bien importantes que son, por un lado, un circuito del que no tenemos conciencia, que es la red por defecto, y por el otro lado integra una red de mucha conciencia, que es la red de funcionamiento ejecutivo central, o sea, la parte pensante, vaya la redundancia, del pensamiento. Entonces esta red de prominencia prácticamente es aquella que se involucra en diferentes funciones que tienen que ver con el procesamiento del estado del ánimo, del dolor, de la cognición, y siempre lo que le digo yo a los alumnos es, pensemos en la red de defecto, que es una, aquí no la estamos viendo, aquí está default mode, que es la red por defecto, que es esta red que integra toda la información de la que nunca nos damos cuenta, es como el velador del cerebro, cuando nos vamos a dormir, alguien tiene que hacer el trabajo duro y este es el que está de turno de noche, pero no solamente trabaja de noche, también trabaja de día, ¿no? Y entonces también aquí no vemos la red ejecutiva central o de cognitivo, es una red de mucha conciencia, de la capacidad de poder expresar en palabras, por ejemplo, ideas, emociones. Entonces estas dos son integradas básicamente por la red de prominencia. Bien, entonces ¿por qué hablar de esto en esta charla? Porque son finalmente modelos neurofuncionales o como le quieran llamar, que al final del día en el estudio de las imágenes cerebrales, en el estudio de la neuropsicología, pues en la parte de la neuropsiquiatría, en una palabra, integra toda esta información y nos va dando una idea del sustrato por circuito de los fenotipos clínicos que vemos en personas, por ejemplo, con ansiedad, con TDA, con anedonia, con inatención, etcétera, etcétera. Entonces aquí estamos viendo todas estas influencias, sobre todo, por ejemplo, cuando hay sesgos negativos como lo hay en el trauma, sobre todo hay una sobreactivación de estas regiones que ustedes ven en color rojo. Entre más grande sea el círculo, más sobreactivado se está presentando en este caso. Entonces, estas imágenes son familiares para muchos de ustedes porque vemos, digamos, en dos como mitades el cerebro, un aspecto relacionado a la anedonia, pero sobre todo la otra que está relacionada a la ansiedad, y ahí vemos muchas de las estructuras que he estado mencionando en los últimos minutos, y entonces vemos que esta es obviamente un modelo neuroanatómico de estudio. Esta imagen es muy bonita porque también integra muchos conceptos y uno de ellos es
¿Qué pasa con la persona cuando está expuesta a un estrés? Vamos a decir, el estímulo epigenético ambiental. Cuando una persona está expuesta a mucho estrés, bueno, viene toda una cascada de eventos neuroquímicos que se pueden resumir básicamente en la presencia de la sobreexpresión de citocinas proinflamatorias, ese sistema inmunológico complejo y raro y muy de muchas cosas, que es el que advierte a todos los aparatos y sistemas del cuerpo que hay un desequilibrio, y esa sobreexpresión de inflamación vía incremento de citocinas proinflamatorias en esta región, otra vez la ínsula que ahí aparece, aunque el Congreso no es de ínsula, está apareciendo el tema. Vemos cómo la porción anterior dorsal, en la región anterior del cíngulo y la corteza prefrontal, se ven, les están avisando que alguien está tocando la puerta y está habiendo una liberación de citocinas proinflamatorias, que van a haber una serie de cascadas neuroendocrinas desde el hipotálamo, la hipófisis, hasta las glándulas suprarrenales, donde se va a liberar gran cantidad de cortisol que se produce precisamente en esa región, y ese cortisol, después de cierto tiempo de estar muy elevado, prácticamente se empieza a ver disminuido porque ya no lo reconoce el cuerpo, y entonces esta sobreactivación de cortisol va a enviar la señal a un sistema bien interesante, que es el sistema inmunológico, tanto en la vía humoral de anticuerpos como en la vía celular, que son por ejemplo los linfocitos T, y este factor de necrosis kappa beta también va a ser el que nuevamente va a perpetrar este bucle o este círculo repetitivo para mantener al cuerpo inflamado. ¿Y eso qué? Bueno, pues eso es importante, porque al final del día la elección de medicamentos tiene que ver con la capacidad también de poder buscar disminuir la inflamación, y no entro en detalle más que decirles, esto es un aspecto que estamos todo el tiempo viendo. Pero otra vez volviendo al cerebro y viendo las mismas estructuras, pongamos atención a los circuitos neuronales que están involucrados, sobre todo que cuando hay una sobreactivación de la amígdala y un incremento a la sobreseñalización del miedo, las personas con depresión y ansiedad prácticamente no responden ya ante nuevos estímulos de placer, o por ejemplo pueden no identificar el cambio de las emociones en el rostro de las personas, ¿no? En la teoría de la mente es una de las que precisamente más ha estudiado esto, y vemos obviamente que también disminuye cognitivamente hablando la velocidad del procesamiento de la información. Entonces, ya hablando otra vez del glutamato, vemos una neurona presináptica, otra posináptica, y las que están entre las dos, que son las que contribuyen a la conexión del circuito del glutamato. Lo que ocurre básicamente es que está, así resumida la historia, incrementado la cantidad de receptores libres, porque hay precisamente mucho glutamato liberado. Y este incremento de glutamato promueve el cuerpo de nuevas memorias, y obviamente puede ayudar a disminuir las memorias negativas. En el estrés postraumático existen alteraciones glutamatérgicas, como ya lo vimos en las previas charlas, que incrementan obviamente la atención, la respuesta al estrés y al miedo. Y bueno, ya hablamos de estas situaciones proinflamatorias que promueven la actividad excitatoria glutamatérgica, dañando la neuroplasticidad. Ahorita que hablaba el doctor Arnaud precisamente de ketamina, pues esto es una de los sitios blanco de interés, que por la vía glutamatérgica se promueve esta neuroplasticidad o capacidad reparatoria del cerebro ante un tratamiento que puede ser químico farmacológico o también de intervenciones no farmacológicas. Entonces son todos los biomarcadores inflamatorios que en la literatura se han reportado que están elevados, ya los mencioné, no me detengo en esto mucho, para poder continuar con algo que es bien sabido. Este es un esquema típico ya publicado desde el 2011 de la respuesta de más de 20 individuos en un seguimiento a 12 semanas con el mismo medicamento, que en este caso fue citalopram, y si algo es, digamos, que llame la atención, es la gran heterogeneidad, entonces rayas en grises de diferentes respuestas. Y en un extremo pues tenemos al que de plano no respondió, al que respondió más o menos y al que respondió mejor. Y entonces eso nos hace pensar qué complejo y heterogéneo es el funcionamiento, sí, del sistema nervioso, pero también su clasificación, que ha sido altamente criticado, pero es el que tenemos al día de hoy y que desde 1950 existe, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. En el 2013 sale su última versión y hubo una revisión del texto hace un par de años, es el DSM-5. Y ha habido muchas críticas, ¿por qué? Porque carece de biomarcadores.
Entonces, ¿por qué los hematólogos, los oncólogos, los cardiólogos sí tienen sistemas de clasificación que tienen biomarcadores y por qué los psiquiatras no? Pues precisamente por esta gran heterogeneidad de la neuroprogresión que puede llevar por diferentes caminos la enfermedad. Entonces, hace algunos años, el doctor Thomas Insel, que es psiquiatra y después de que fue director del Instituto Nacional de la Salud Mental y se fue a trabajar a Google Health, empieza un trabajo muy interesante que tiene que ver con los criterios operativos diagnósticos o los criterios de diagnóstico operativos, que son pues la velita prendida en la que se puede esperar que pueda haber un sistema con biomarcadores. La propuesta entonces de este grupo es interesante porque incluye estos diferentes dominios de estudio, no me detengo a leer, pero lo que está en los diferentes colores sí, que son sobre todo dominios negativos de valencia positiva, aspectos sociales y los de, digamos, reacción o respuesta o regulación, pero sobre todo un dominio cognitivo. Y vean la importancia que en las neurociencias tiene el estudio de la cognición en todos los campos, y obviamente en estrés postraumático no es la excepción, porque estamos viendo todo lo que puede verse afectado y que de alguna forma es lo que he estado mencionando a lo largo de la charla. Otra vez es una diapositiva muy compleja, pero en el recuadro en rojo vemos los cambios cognitivos y ese es probablemente el resumen en general desde la perspectiva de los criterios operativos o los RDoC, como le quieran llamar. Hay una página que ustedes pueden abrir de RDoC que incluye toda esta información y bueno, básicamente desde autorreportes, y esto es bien interesante porque normalmente el estudio o la crítica del reduccionismo, del DSM, es que cae en una dicotomía de si lo tiene o no lo tiene, punto. Y no, los criterios operativos de diagnóstico estos tienen más bien una visión mucho más fenomenológica de un seguimiento que integra el autorreporte, pero también integra los biomarcadores que pueden ser cognitivos o que pueden ser moleculares y que pueden estar describiendo un proceso longitudinal. Y eso es bien interesante porque así es el estudio de la salud mental, es longitudinal. Lo que empieza como blanco termina como negro muchas veces. Entonces, aquí estamos viendo los autorreportes, la concentración, los cambios sobre todo en la memoria explícita y sobre todo todos estos circuitos neuronales complejos que hemos estado mencionando en los últimos minutos, pero también vean ustedes biomarcadores celulares, moleculares y genéticos que ya se van integrando y que en el estudio, por ejemplo, del conectoma humano, que es respecto a cómo está nuestro cerebro conectado, tomando como referencia la genética, esa es una iniciativa muy interesante que ha ido creciendo a lo largo de los últimos años, también será sin duda una de las bases para el estudio de la cognición y el trauma. Ahí nos atoramos otra vez, pero si me pueden apoyar con la siguiente. ¿Perdón? Está para allá. Estás, no, para el otro lado. A ver, muchachos, si ustedes me apoyan con por favor, la siguiente. Ahí está. Bueno, ahí le vamos a dar next a la siguiente porque es básicamente la continuación de lo anterior. Ahí está. Entonces, ya para ir llegando a la parte final de la charla, me parece que es importante hablar la síntesis de la neurocognición en general del estrés postraumático, pues es toda la parte que tiene que ver con aprendizaje, memoria, funcionamiento ejecutivo, la velocidad del procesamiento, la atención, memoria de trabajo, todas esas bajas en el estrés postraumático. El funcionamiento cognitivo previo al trauma puede incrementar el riesgo para estrés postraumático. ¿Y esto por qué? Porque precisamente habla de un funcionamiento adecuado que puede ser más frágil a una exposición traumática. Por ejemplo, los sujetos jóvenes, sanos, tienen mayor riesgo que el adulto mayor en la exposición al trauma. Y ahorita vamos a ver eso. Existe más evidencia de que la psicoterapia y farmacoterapia pueden mejorar estos déficits, esto ya lo mencioné. Y los síntomas cognitivos pues se consideran finalmente un biomarcador. Hay que empezar a ver la cognición como un biomarcador clínico que obviamente nos va acercando más al estudio, sobre todo de mala respuesta a las intervenciones de estrés postraumático. Estas son las estructuras neuroanatómicas, ya lo mencioné. También aquí voy un poquito más rápido porque ya lo mencioné. ¿Cuál es el impacto del tratamiento en la cognición? Pues que la efectividad de la terapia cognitivo-conductual en la actividad de la corteza prefrontal y la activación de la amígdala es evidente.
Esto permite incidir en procesos de condicionamiento, esto ya lo hemos aprendido en terapia cognitiva. La psicoterapia incide sobre todo en estas regiones y modulando memoria, atención, lo que ya he mencionado, y la mayoría de los datos publicados siguen siendo todavía en memoria declarativa en el hipocampo y este modelo sobre todo de memoria, de pérdida de memoria como en el adulto mayor, pero la principal disfunción del estrés postraumático realmente radica en las otras interconexiones que hay del hipocampo y la corteza prefrontal, y sobre todo el impacto positivo de tratamientos en el volumen del hipocampo correlaciona a mejor respuesta clínica, y existe una correlación estrecha entre el volumen, y esto se puede hacer por estudios de neuroimagen, medir el hipocampo como un biomarcador. Aquí tampoco me detengo a detalle, lo que quiero resaltar son los colores que tienen que ver con los dominios cognitivos que están afectados y que vemos pues que más allá de las memorias, sobre todo lo que he estado mencionando continuamente, memorias del funcionamiento ejecutivo y sobre todo atención, que esto es lo que típicamente resume toda la función de cambios cognitivos que hay en el estrés postraumático. Esta es más antigua que la anterior, es del 2011, pero las palomitas son básicamente todas las alteraciones por subescalas neurocognitivas o neuropsicológicas, midiendo atención, memoria y funcionamiento ejecutivo. Probablemente si hacemos así a ojo de buen cubero, la mayor cantidad de alteraciones están precisamente en el funcionamiento ejecutivo. Este es un estudio bien interesante que mide quién tenía más riesgo de alteración cognitiva, aquellos que solamente hubieran sido expuestos a trauma o aquellos que son, como ya decía el doctor Arnaud, los veteranos de guerra. Entonces siempre, pues tristemente, como nos falta más investigación en nuestro país, porque aquí no tenemos veteranos de guerra que van a pelear a otro país, sino en nuestro propio país tenemos que estar cuidándonos de los plomazos. Esa es otra exposición traumática que nos hace a todos poder ser potencialmente veteranos de guerra. Entonces nos falta más investigación, porque cuando hay un fenómeno de desastre natural como un huracán, un terremoto, es muy diferente la incidencia de estrés postraumático en el momento inmediato, que ahí básicamente hay reacción aguda de estrés, a lo que ocurre de meses a años después. Eso pasó, por ejemplo, cuando ocurrieron las Torres Gemelas en Nueva York en el año 2001, pues el estrés postraumático incrementó dramáticamente en todos los años subsecuentes de publicaciones que hubo, ¿no? No nos vayamos tan lejos. El COVID, el confinamiento prolongado, otra fuente de estrés que fue otro factor de riesgo. Pero bueno, lo que quise poner en color rojo es que en todos los casos los veteranos de guerra en estas publicaciones tuvieron mayor probabilidad de alteración, cuando dice positivo, de asociación positiva, de alteración cognitiva de estas funciones que ven en color del lado izquierdo en color rojo en veteranos de guerra: atención, aprendizaje, memoria, funcionamiento ejecutivo y funcionamiento visoespacial. Entonces, esto, bueno, de alguna manera lo he estado mencionando, aquí nada más para ir cerrando la última parte, y sobre todo las fallas esto es importante, la disminución en la capacidad de poder inhibir un estímulo. Ese es como uno de los predominantes cambios que hay, y obviamente la sobreactivación de las regiones neuroanatómicas y la hipervigilancia o la disminución del sueño. Entonces, en resumen, pues bueno, es todo esto de alguna manera que se ha resumido en las últimas diapositivas, y sobre todo en aprendizaje, memoria, atención y velocidad de procesamiento. Y estas son el circuito del miedo, que son básicamente las que mencioné hace un par de minutos atrás. La última parte, pero es muy breve porque no es el foco de esta charla, es decir, que la evidencia nos dice que el tratamiento, pues sí, los medicamentos es cuestionable, pero de alguna manera la evidencia acumulada está enfocada sobre todo en los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, de lo que ya se habló previamente, particularmente donde hay más estudios es con fluoxetina, paroxetina, sertralina, esas tres, y de los duales con venlafaxina. Y en el caso de la terapia cognitivo-conductual, sobre todo está sobre todo la mayor evidencia en ese tratamiento como uno de los factores que más puede ayudar. Ya me voy a la última y lo prometo, es esta. Los cambios en la memoria y el funcionamiento ejecutivo corresponden a disfunción medial temporal en la corteza prefrontal. Existe poca y creciente evidencia de esta información y se requiere de más conocimiento sobre el efecto de los tratamientos en los síntomas neuropsicológicos, y probablemente hay un rol potencial de herramientas neuropsicológicas y por neuroimagen y mecanismos neurales en la disfunción del estrés postraumático. Muchas gracias.